¿Cómo saber si es adecuado mi instrumento de medición? En el mundo de la psicometría, los criterios de validez y confiabilidad son piezas condicionantes para considerar si un instrumento es verdaderamente serio y se puede utilizar en la práctica para tomar decisiones en torno a sus resultados. Así, por ejemplo, para medir la inteligencia, la escala del test WISE, que es la escala Wechsler de inteligencia para adultos, tiene mayor nivel de validez y confiabilidad que la escala del test de Raven, que por cierto es muy utilizada en las organizaciones, al parecer por cuestión de tiempos y costos. Esto se debe al grado de precisión con que fueron elaborados. Del mismo modo, para medir rasgos y tendencias de la personalidad, la prueba de MMPI 2RF tiene mayor nivel de validez y confiabilidad que el 16PF. Al día de hoy, resulta atractivo encontrar en el Internet una gran cantidad de test de fácil acceso que ofrecen ser herramientas útiles para diferentes diagnósticos. Sin embargo, estos no son útiles debido a que carecen del rigor metodológico con el que deben ser hechos. Esto quiere decir que elaborar o diseñar una serie de reactivos sobre un tema, incluso con una técnica específica, no es garantía de que el producto que se obtenga de ellos sea en realidad una aproximación a la verdad del fenómeno que se pretende investigar, denotando en muchas ocasiones una clara tendencia de quien los elabora para llegar a conclusiones a las que pretende llegar. En psicología, se utiliza por excelencia la validez de concurrencia, que indica el grado de similitud que hay entre las calificaciones arrojadas por una escala y las de un criterio externo. Este mismo tipo de validez se subdivide en algo que se conoce como validez de criterio, que es la validez de un instrumento de medición al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo, lo que resulta útil al momento de tomar una decisión, previniendo sesgos atribucionales que pudieran generar falsas expectativas, resultados o diagnósticos poco confiables. ¿Pero qué es esto? Por ejemplo, en términos prácticos, esto quiere decir que si un perito aplica la escala de depresión de Hamilton y el sujeto sale como deprimido, no se puede asegurar únicamente con este instrumento que la depresión sea producto del suceso que el individuo narra. Esto es un grave error. Tenemos también la validez de contenido. Esto se logra cuando los reactivos están relacionados de forma directa con el comportamiento o fenómeno que se quiere medir. Un ejemplo claro son los test de rendimiento. Se dice que la validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. Y es por esto que es importante conocer sobre la dinámica del comportamiento y saber de clínica. Porque si bien en muchos casos no hay escalas para medir, por ejemplo, si un sujeto fue o no violado, sí hay una serie de conductas específicas que se generan en torno a un hecho traumático, independientemente de la capacidad de resiliencia del individuo.